¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 13 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Rosario Bareño, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bienvenida. Es un gusto saludarte y saludar al auditorio, a Vania, a Gabriel, a Guillermo, felicitando a Vania por la nominación. Es un gusto. Vania de Dios, felicidades. Muchas gracias y buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias también por la felicitación. Buenas noches, Guillermo. No me había tocado coincidir contigo, Charo, Jaime, Gabriel. Gabriel Torres, gracias por venir. Buenas noches y, hombre, pues me toca venir además a felicitar a Vania por estar nominada. Charo, Guillermo, Jaime, buenas noches. Guillermo Velasco, gracias por estar aquí. Mi querido Jaime, muy buenas noches. Me sumo a las felicitaciones. Vania, Charo, Gabriel, ¿cómo están? Y bueno, siempre con buenos temas para abrir boca en esta semana. Así es, vamos a abrir con el tema de toda la controversia que se dio por la reforma judicial en Jalisco. Un tema que debió haberse resuelto desde el mes de marzo pasado, que no se había tocado. Sorprendió la semana pasada que una coalición opositora saca una iniciativa sin el aval del partido Movimiento Ciudadano, y eso crea todo un torbellino político que metió de lleno al tema al gobernador Pablo Lemus. Fue tema en la homilía de la romería también del cardenal. Entonces, bueno, pues vamos a abrir con ese tema. Vamos a continuar con el efecto Omar N., que por la preponderancia del personaje visibilizó aún más este grave problema del delito del abuso sexual infantil. Vamos a hablar del tema y finalmente hablaremos también de otra reforma que ha creado mucha polémica a nivel nacional. Me refiero a la ley de amparo que envió la presidenta y que fue modificada esta iniciativa con una cláusula de retroactividad que todavía está ahí en veremos cómo se va a resolver en la Cámara de Diputados como Cámara revisora de esta iniciativa que se aprobó en el Senado. Entonces, sin más, iniciamos con el tema de la reforma judicial. Charo, ¿cómo la viste? Fíjate que esto, ¿de qué te habla? De que al Congreso del Estado siempre lo ha visto el gobierno del Estado como una oficialía de partes. Por mucho tiempo, pero a pesar de eso, el gobierno del Estado tenía operadores políticos que se sentaban, dialogaban, negociaban, acordaban con las fracciones parlamentarias del Poder Legislativo al interior de la Junta de Coordinación Política. ¿Esto de qué te habla? De que minimizó, ninguneó, a mi parecer, el gobernador esta reforma, que ellos la proponen, incluso nombra como coordinador para la armonización del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial, Arturo Zamora Jiménez, y pues hicieron foros con colegios de notarios, con especialistas, barra de abogados, con una serie de jueces, magistrados. Sin embargo, el Poder Legislativo lo dejaron de lado. Lo dejaron de lado porque presentan la reforma. Y cuando presentan la reforma a este grupo, a las fracciones de oposición, pues dijeron que no. Ellos ya traían un caminito andado, ya habían acordado al interior del Poder Legislativo quiénes son: PAN, PRI, Morena, Hagamos, Futuro, el diputado independiente Alejandro Puerto y la presidenta de la Comisión de Justicia, Norma López, y que fue la que le da entrada a este dictamen en fast track, en un madruguete, como lo decimos coloquialmente, lo que no le pareció al gobernador y obviamente pues a la fracción de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, para mí, le faltó oficio político, le faltó falta de capacidad en el manejo y en los acuerdos, en el diálogo con las demás fracciones, porque era una reforma que le interesaba al Ejecutivo Estatal. Tan es así que nombra a una persona con conocimiento profesional, con una trayectoria como es Arturo Zamora, que llamó a través de los foros. Y aquí lo que es hoy precisamente, después de que las fracciones de oposición, en este caso, le hacen un llamado al gobernador, donde le dicen a sentarse a dialogar. ¿Y qué hace el gobernador?
manda el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, que hoy llega al Congreso del Estado, a puertas cerradas se sientan, todavía se desconoce a qué llegaron. Sin embargo, las fracciones dijeron, nosotros no somos para que nos digas ir contigo, o sea, ven con nosotros, sentarnos a dialogar. Yo creo que es una reforma que requiere Jalisco, sobre todo por lo que hemos visto, las consecuencias que se han dado a través de la reforma al Poder Judicial con la elección de jueces, magistrados, ministras y ministros de la Corte, que ha habido errores, ha habido omisiones, ha habido incapacidad en asuntos a resolver y Jalisco también merece algo mejor, ¿no? O sea, que sean jueces y magistrados con profesionalismo, elegidos, que no sean de cuotas y cuates, que no sea como tómbola, porque se está planteando hay 7 iniciativas de las cuales son de las que se tomaron por el Poder Federal, bueno, del Congreso de la Unión, y junto con la del gobernador. Sin embargo, por parte de Morena, PAN, PRI, Hagamos y Futuro, pues ellos plantean que cuando haya un empate sea una tómbola, insaculación, pues, y para que haya perspectiva de género. Sin embargo, pues habrá que ver si el gobernador realmente hace caso y más que todo, no es tanto, ya no está en la cancha de él, está en la cancha del Poder Legislativo, cómo se van a arreglar. Sobre todo Movimiento Ciudadano tiene que tejer muy fino y sobre todo sentarse y acordar con las fracciones parlamentarias, porque esto ya lo hemos visto en el pasado. No se le hizo a las fracciones de oposición porque en el pasado, en la 60 legislatura, ustedes recordarán cuando llega por primera vez Movimiento Ciudadano a la legislatura. Era como una extensión del MC. Y a ellos sí se les hizo. Se les volteó al PRI, que le quitó las comisiones importantes, las posiciones administrativas importantes, y ellos tuvieron una agenda, ellos marcaban agenda, el llamado Grupo 10, G10, le decían en ese entonces, marcaron agenda, y ahora no. La oposición, al menos ya vimos que salieron de su letargo, el legislativo, porque estaban dormidísimos, y ojalá que se logre algo para Jalisco, La oposición habla de desdén de la fracción de MC, del partido en el poder en Jalisco, y al calor del debate pues se han dicho muchas cosas. Y creo que tienen razón en decirlo, ¿eh? A ver, lo que parecía encomiable por parte del gobernador Pablo Lemus de tener, él decía una reforma al estilo Jalisco, es decir, una reforma consultando especialistas, a las barras de abogados, a las universidades. Hasta ahí me parece que todo iba bien. Para diferenciarse de una reforma como fue la reforma federal, que en realidad estuvo plagada de irregularidades y sobre todo se puso muy en entredicho el tema de las tómbolas. Es más, el propio tema de la elección de jueces y magistrados, eso en sí mismo en su día generó debate. Pero bueno, nos quedamos en una primera fase, como bien lo refiere Charo, se nombró un especialista para que de alguna manera tejiera y bordara fino e incorporara la visión de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Yo me quedo con esta parte, eso no basta. Me parece que no nos tenemos que quedar, y eso lo apunta muy bien en un artículo en Nexos, Gabriel Torres, el tema de la reforma al Poder Judicial es solamente la punta del iceberg de lo que es el tratamiento que da el Ejecutivo en Jalisco al Congreso. Esa es la realidad. A ver, un Congreso no puede ser efectivamente una oficialidad de partes, porque en realidad, ¿de qué sirvió este esfuerzo, que me parece que lo hubo, para después llegar a imponer al margen, como no entendiendo que el Congreso justamente es el espacio de la pluralidad, de la representación política de fuerzas incluso minoritarias en este tema, a las que la operación política implicaría darle su lugar? Entonces yo creo que esto tiene, Jaime, varias enseñanzas. Uno, hay una nula operación política de parte del gobierno que encabeza Lemus, hay que decirlo, no tiene operadores políticos. A ver, ¿se tuvo que meter él? Tuvo que entrar él con un gran desgaste, por cierto, pero poniendo de manifiesto que no hay labor política ni disposición al diálogo con las fuerzas minoritarias. Entonces, claro, visto del otro lado, podríamos pensar que es un capricho de los otros partidos, incluido, bueno, porque además, como bien lo apuntas en ese artículo, Gabriel, es que se da una especie de coalición inédita, porque ver junto al PAN, al PRI y a Morena, para incluso decir, no, si nos vamos a una elección en la que incluso pueda haber las tómbolas, pareciera ser
que la reforma judicial queda también como un rehén de intereses políticos. Eso también no deja de ser bastante lamentable, porque lo que vemos es un jaloneo brutal en donde queda como algo secundario, algo que es muy trascendente, el tener una reforma al Poder Judicial que se pliegue a los intereses de la gente, a la justicia y no a la refriega política. Pero es comprensible, yo sí me atrevo a decir, que más que un capricho, hay que entender que no solamente es la reforma judicial, como bien lo apuntas, sino una manera de tratar al Congreso en Jalisco, y creo que aquí MC se vio muy carente de oficio político. Oye, Gabriel, al calor del debate se dijeron cosas que se decían en los pasillos del Congreso. Sí. A mí me sorprendieron las declaraciones de Claudia Murguía del PAN, diciendo aquí el fondo es la disputa del Tribunal Administrativo. Sí. Pues bueno, para nadie es un secreto, Jaime, que en los últimos años ha habido un proceso de captura de los magistrados y jueces en el estado de Jalisco, y que están muy bien repartidos. Totalmente. Y hoy, cuando yo escucho que hay que defender la independencia del Poder Judicial, no, digo, pues ¿cuál independencia? Hoy todos tienen correa, tienen rienda y tienen dueños, y algunos incluso presumen justamente en el Tribunal de Justicia Administrativa de haber pagado por su magistratura justamente a la fracción del PAN. El Poder Judicial en Jalisco es una cosa tremendo. Ahora bien, ¿qué pasa ahorita en el Congreso? Yo creo que hay que separar, como bien lo hizo ya Guillermo, dos asuntos: la iniciativa del proceso político para que una iniciativa se apruebe. Yo creo que la iniciativa no es una mala iniciativa la que presenta el gobernador. Efectivamente hubo foros de discusión, todo, y me da la impresión que esa iniciativa no la redactaron más de 2 personas, pero bueno, hubo foros y ahí está la iniciativa. También creo que esta discusión o esto de asustar con el petate del muerto, si me permites la expresión popular, de la tómbola, está mal aplicada, Jaime, porque si te metes a leer bien lo que aprobaron el bloque opositor, usan la tómbola para decidir entre los mejores evaluados. Y eso no está mal, porque no es dejar a la suerte entre los mejores evaluados y no necesariamente a los padrinazgos. Entonces, no es que todos los jueces se van a elegir por tómbola, incluso coincido totalmente con eso. Sin ser evaluados. No, sí pasan una evaluación, y solamente entre los que estén mejor evaluados ya se aplicaría el factor del azar a través de la tómbola. Bueno, pero vuelvo ahora al tema que a mí me parece más relevante. El tema más relevante no es la iniciativa en sí, sino cómo el proceso político para aprobar una iniciativa está haciendo agua, y cómo es que el gobernador tiene que salir a poner el pecho, invitar a un diálogo, y en la invitación pues hay un reconocimiento explícito, una autocrítica del Ejecutivo, porque él dice ahí que ha hecho falta diálogo. Entonces, si ha hecho falta es porque no está suficientemente dialogado eso en el Congreso. Pero no solamente es la falta de diálogo, son los plazos, que es lo que escribí hoy precisamente en mi columna. El plazo para haber aprobado la armonización de la reforma judicial federal aprobada a nivel federal 15 de septiembre del 2024, vencía el 15 de marzo del 2025 y estamos en octubre. Y no había mucha prisa de la fracción, cuando menos de la fracción del partido del gobernador, que es la fracción de Movimiento Ciudadano. Se dice que el coordinador de esa fracción despacha más en Casa Jalisco que en el Congreso. El diputado coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano tiene más agenda, tiene más gente citada a ver asuntos del Congreso en Casa Jalisco que en el poder que él pertenece y del cual es coordinador de una fracción parlamentaria. Y eso a lo mejor te retrata mucho, Jaime, lo que pasa en este momento en una necesaria interlocución que tiene que haber entre poderes ejecutivo-legislativo. Sobre todo considerando, y con eso termino, que el legislativo es un legislativo plural, que se acabó la hegemonía, que los 11 diputados sumados a los que se han salido y que puedan ser, en el mejor de los casos, 14 o 15, no son ni siquiera la mitad más uno del Congreso del Estado de Jalisco, y que si bien el bloque opositor no logró los 26 votos para aprobar la propuesta que ellos hicieron de dictamen de una reforma judicial que no necesariamente es antagónica a la del Ejecutivo, pero sí diferente, aunque no tiene esos 26 votos, hombre, yo creo que es sumamente preocupante, o debería de serlo para el titular del Ejecutivo, claro, que pierdas la mayoría y que se genera una coalición antinatura, es decir, que va en contra de la ideología de
El PAN con Morena yo creo que solo en Jalisco se ha aliado. Y no pienso volverlo a ver en ningún otro estado. Es un caso de estudio, ¿eh? Va a ser caso de estudio. Imagínate qué nivel de desatención, de soberbia, de indolencia, de displicencia tuvo que haber para que dos partidos ideológicamente antagónicos se hubieran podido poner de acuerdo en el Congreso para hacer frente a la falta de diálogo, de interlocución. Dice Guillermo, de operación, yo diría de interlocución entre poderes, ¿no? Es decir, no hay comunicación. Es decir, y es no solamente uno el responsable, yo identificaría cuando menos a 3 directamente que por su cargo son directamente involucrados o tienen responsabilidades formales, estructurales en la relación entre poderes. Que es lo inherente, que es el diálogo, secretario ¿no? general de gobierno, el jefe de gabinete y el coordinador de la fracción. Cuando menos esos 3 tendrían una no la vieron comunicación venir directa. Yo creo que no la vieron venir hasta que se formó, dieron por hecho que no había forma de que un partido como el PAN pudiera aliarse políticamente con Morena. Bueno, yo creo que parte de las cosas no solamente inexplicables, sino de la salida del letargo del legislativo, tiene que ver con un tema de indolencia, de falta de interlocución, de falta de diálogo, que afortunadamente, Jaime, retoma el gobernador con una propuesta abierta, receptiva, democrática, pero también autocrítica. ¿No va a ser sencillo? No. Yo no espero que hubiera ocurrido mucho hoy en el diálogo que se dio. Cuando el gobernador invita, le dice el coordinador de la fracción de Morena, que es el primero que declara, después todos en el mismo sentido, pero Miguel de la Rosa responde y dice, bueno, sí, pero en el Congreso, y lo argumenta bien, dice, porque somos un poder independiente, porque la iniciativa ya está acá, y si el Ejecutivo quiere que platiquemos... Es en esta cancha. Pues platicamos, lo recibimos el día que quiera y platicamos de la reforma. Los foros, no, pues esos ya no, gobernador, porque ya pasaron. La propuesta que tú mandaste aquí ya recoge esos foros. Pero podemos discutir tu dictamen respecto del dictamen que elaboramos acá y podemos decir... Ahora, hoy fue, creo, el secretario general de gobierno. Habrá que ver mañana los resultados de ese diálogo, que no creo que sean muy optimistas, ¿no? Ya hoy veían en redes sociales que se anticipaban algunos juicios sobre esa charla que deben de tener todavía a lo mejor hasta este momento. Ojalá aprendan algo de esto, ¿eh? Pero yo creo que también el gobernador aprovechará, Jaime, el impas para justificar los necesarios cambios que requiere su gabinete. Así es. Se dijo tanto y se prendieron los focos rojos después de lo que pasó en el Congreso en Casa Jalisco, que también vieron que esta alianza opositora pudiera parecérseles en la discusión del presupuesto y en el nombramiento de algunos espacios importantes de poder que están por venir, desde magistraturas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el CPS, en fin. Sí, hubo una alianza que me parece, coincido con Gabriel, por eso que no interviene rápido. Sí, no la vieron, o como podremos decir, no la vieron venir, que se iba a poder hacer esto. No es cosa menor lo que se está discutiendo. Si tenemos el antecedente de que en la elección judicial que hubo, más del 90% de las personas no salieron a votar, es un tema que todavía sigue estando como muy elevado para muchas personas, o que no alcanzamos a ver, o no se alcanza a ver aterrizado a mí en qué me afecta en lo directo, o a lo mejor todavía todas estas modificaciones. Me parece que empezó bien en enero, cuando involucraron al doctor Arturo Zamora. Fue bien visto, las mesas de diálogo, lo que se estuvo trabajando, pero en este momento, si lo vemos desde fuera, o sea, hay 2 iniciativas. Hay una que ya se había trabajado con algunos juristas. No es cosa menor lo que se está proponiendo, porque vamos a pasar de un sistema en el de que había nombramientos a elegir por votos, también aquí en Jalisco, a magistrados y también a los jueces, que ya vimos lo que pasó a nivel federal y que se pintaba como que Jalisco iba a ser la excepción, o que podría ser la excepción en todos estos nombramientos y en todo este tipo de elecciones. Hizo un mea culpa el gobernador, me parece que fue atinado para tratar de calmar un poco las cosas, pero sí se necesita entender que en el Congreso es un espacio natural de debate, sobre todo con este tipo de temas, y que donde se deben de debatir son ahí, donde se tiene que tener en el diálogo son justo en esos espacios, y no, creo que nos da una fotografía amplia de que si en este momento hay un grupo del partido que está en el gobierno y acá se juntaron todo el resto, es porque algo no les está funcionando, no están haciendo un trabajo político, alguien no está tejiendo los hilos ahí, y además
son alianzas que, como bien dices, eran impensables que se fueran a dar. Que está de por medio poder garantizar que quienes lleguen a esos espacios sean personas que tengan el perfil adecuado, que haya un comité de selección que pueda garantizar que haya alguien que garantice la redundancia, que garantice la justicia y los derechos aquí en Jalisco, y que pudiéramos ser pioneros. Falta ver cómo lo vayan a resolver y si se logra algún consenso y ver qué es lo que resulta de ahí. Efectivamente, lo que trasciende y la importancia, en 10 segundos, me pediste la palabra, Guillermo. Simplemente decir que ojalá no quede algo tan relevante como la reforma al Poder Judicial en Jalisco, pues víctima o atrapada en estos diferendos políticos, que por otro lado dejan un precedente de que en la oposición hay músculo político y la regla del juego va a ser negociar. Efectivamente, lo importante aquí para el ciudadano y lo que tenemos que exigir es que se limpie un poder judicial sumamente cuestionado en Jalisco, que jamás se iba a poder limpiar desde dentro, y que qué bueno que vino esta reforma. Hay llamados de la iniciativa privada, hay llamados de la iglesia para que nuestra clase política pues esté a las alturas del momento histórico, de la exigencia histórica para renovar el Poder Judicial de Jalisco. Ojalá respondan. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a este caso de Omar N., que se resolvió el viernes pasado, de este personaje exídolo futbolístico que visibilizó, como le comentaba, un lastre creciente en nuestra sociedad, en nuestro estado, que el 90% de los casos no se denuncia, queda en cifra negra. Me refiero a los delitos de abuso sexual infantil, que también en una gran mayoría se dan en el entorno familiar, donde los menores ven al agresor como parte de la familia, abren su confianza y es cuando se convierten en víctimas de estas agresiones que son sumamente difíciles de superar, que dejan impactos emocionales difíciles de sanar. De ahí la importancia de que le entremos a un tema difícil, Vania, pero que ahí está. Complicado. Primero me iría a lo que hay estadísticamente, que me parece muy importante. Todos los que nos están viendo esta noche, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, sí, el 85-90% ocurren dentro del hogar. Nosotros crecimos pensando que a lo mejor era el robachicos, el señor del costal, el de la basura o alguien más, y no, realmente ocurren dentro del hogar. ¿Quién es? Son personas que tienen acceso directamente al menor, que tienen la facilidad de poder estar con él o la menor a solas. Puede ser el papá, el hermano, el primo, el compadre, el amigo, el vecino, alguien cercano. La mayoría de los casos el perpetrador es un hombre. Hay casos donde quien abusa es mujer, pero la mayoría de los casos son hombres. ¿Qué sucede ahí? Primero tener como muy claro quiénes son quienes tienen el acceso a la víctima, porque pueden estar con ellos a solas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si tenemos nosotros eso en cuenta, va mucho con este caso y es un claro ejemplo, muy, muy terrible ejemplo. ¿Qué es lo que sigue? Muchas de las víctimas, el principal problema que hay cuando son víctimas de abuso sexual infantil es que no rompen el silencio. Las víctimas no hablan. ¿Por qué? Puede ser porque les da miedo, porque las tienen amenazadas, porque las han chantajeado, porque a lo mejor el agresor les dio algo y les dice que se los va a quitar, porque a lo mejor el agresor le dice que va a hacer algo a la mamá o a alguien más. Puede haber amenazas, o incluso porque les da miedo y les da pena. Se empiezan a sentir culpables de que la situación, van a decir, no, es que yo tuve la culpa. Entonces, muchas de las veces los menores, cuando sufren este tipo de abuso, no hablan. Hay niños y hay personas que son adultas que viven toda la vida con esto y se guardan el secreto y no lo verbalizan. ¿Qué sucede cuando un menor lo habla? Que yo creo que sí vale la pena, y aprovecho el espacio. Hay 3 cosas básicas que hay que decirle a alguien cuando se acerca y rompe el silencio. Sí, el principal problema es que el menor no lo habla. Cuando lo hable, lo primero que se le tiene que decir es: tú no tuviste la culpa. ¿Por qué? Porque después dice, no, es que mi tío me hizo tal cosa. Ay, pero ¿por qué fuiste con tu tío? ¿Por qué traías la minifalda? ¿O por qué te fuiste a ese lugar oscuro? O sea, hay que entender que el menor no tuvo la culpa. Entonces, número 1, es decir, tú no tuviste la culpa. El segundo lugar, cuando el menor tiene esto, es decir, yo te voy a cuidar. Ya no va a volver a pasar. Esto no fue tu culpa y yo te voy a cuidar porque
no debió haber pasado, esto se salió de tus manos y tú no eres quien tuvo que ver con esto, porque muchas veces al menor se le revictimiza y además se le culpa. En este caso en particular me parece muy grave algunas de las cosas que he visto. Primero, hubo confusión porque se ha estado filtrando información en que alguien da entrevista aparte del abogado de la menor, dan entrevista por parte del sujeto de la defensa de este futbolista. Y hubo ahí como alguna discrepancia, después sale la primera esposa de este señor y dice, no, yo no fui, pero fue fulanita, sutanita, y empiezan a dar nombres. ¿Qué es lo que pasa? O sea, además vuelves a revictimizar a esta niña. Yo creo que es innecesario decir el nombre de la menor, es innecesario decir el nombre de la mamá, porque además mucha gente empieza a juzgar sin saber qué fue lo que sucedió o por qué hasta este momento la niña lo habló. Y la mamá que ha estado acompañándola, yo sé que la mamá ha estado todo el tiempo pendiente de esta menor y que ella la ha estado acompañando y que además son personas que en este momento sienten miedo porque terminan siendo expuestas, su vida terminó siendo expuesta y es lo que pasa con muchas de las víctimas, no denuncian porque ¿qué es lo que sigue? Les va a cambiar la vida, van a empezar a señalarlos, hay algunos casos en donde van a terminar diciendo, ay mira, ahí viene la que violaron, ahí viene, o sea... Lejos de que se pueda garantizar el derecho del menor incluso al anonimato, no se logra ni siquiera garantizar eso. Me parece terrible y yo creo que sí deberíamos de tener también muy claro eso, es que responsabilizar, acusar o cuestionar a la víctima es ponerse del lado del agresor. Sin duda nos falta mucho por evolucionar en ese tema, en el manejo y en la defensa de la víctima en el proceso de hacer justicia, Gabriel. En el proceso de hacer justicia, mencionabas al inicio del segmento que era 90% de impunidad. No, Jaime, es mucho más, es 99%. 99. O sea, en Jalisco tienen sentencia condenatoria menos del 1% de los casos que son de denuncia de abuso sexual, hostigamiento sexual y o violación. Y con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2018 al 24 se presentaron 26.603 carpetas y de estas 26.603 carpetas solo 129 personas tuvieron una sentencia condenatoria. Entonces eso te dice que tenemos uno de los delitos que además va contra uno de los segmentos de la población más vulnerables, que son las niñas y los niños, y con un nivel de impunidad imposible de entender. Yo creo que efectivamente entonces hay que hacer explícito esto que dice el gobernador, que en Jalisco el que la hace la paga, pues los datos dicen otra cosa, ¿eh? Ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes señala completamente otra cosa, incluso por el delito de hostigamiento sexual. No hay ni una sola condena, ni una sola por hostigamiento en Jalisco. Y eso te habla también, Jaime, de que se tienen que revisar los procesos y los procedimientos, porque hay en realidad procesos y procedimientos en el caso que se deben de seguir en el caso de una denuncia y de una averiguación que revictimizan por completamente a quien ya ha sido víctima de una situación, exponiéndole a las redes sociales, a los medios, a sus compañeros de colegio, de escuela, a su lugar de trabajo, a todo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de la víctima de un ex magistrado, famoso magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que precisamente por eso dejó de ser magistrado, ¿no? Y que se la pasa amparado y todo, que sigue fugitivo y que aparentemente no hay manera de hacer que dé cuentas a la justicia de sus actos. Ahora estamos frente a otro caso que vuelve a poner en evidencia por tratarse de quién es, de un deportista de alto rendimiento, famoso, de uno de los clubes con más seguidores. El goleador máximo de la historia. El máximo goleador, ¿no? Que hasta salpica. Hay reacciones hasta del propio equipo, ¿no? Con el tema de qué tanto les afecta. Pero yo creo que lo que hace es visibilizar un delito que tiene 99% de impunidad. Ese es el tema. Hay una red de complicidades en el caso que refería Gabriel del magistrado, un poder judicial que defiende el patriarcado y este tipo de abusos, una fiscalía que es, la verdad, vergonzoso que pueda haber un personaje de ese nivel
3 años prófugo. Y me tocó ese asunto cubriendo el Congreso, Jaime, y sí, así como lo ves, y no les gustaba hablar. Los queríamos entrevistar a coordinadores, a magistrados. No, o sea, no, ni diputados ni diputadas, o sea, decías, inclusive protegiéndolo con diversos argumentos en su momento. Tú decías, no es posible, se le está señalando, acusando de abuso sexual. Sí, hay videos de una persona cercana a y de un magistrado. O sea, hemos visto casos donde coincido con Vania, que no se atreven a denunciar porque se ha normalizado esa desconfianza entre la sociedad hacia la víctima. Sea niña, sea niño, sea adolescente, sea jovencita, como los casos que hemos venido. Y es una de los delitos más atroces contra un menor, contra una menor, porque es violencia física, sexual, emocional, psicológica, donde tú estás confiando con una persona que vive en tu hogar, porque el 85% de este tipo de delitos de abuso sexual infantil se dan al interior del hogar, y que tú dices es donde debería de estar más en confianza, y no se da así. Gabriela hablaba de los procedimientos, pero ¿qué sigue? Ahorita se visibiliza este caso y lamentablemente, como dice Vania, van a decir, pues yo sé que ella fue la que abusaron de ella, o la mamá, o eso. Se crea un entorno, pero de manera negativa hacia la víctima. Y eso lo estamos viendo con un personaje de este nivel que, como tú dices, el máximo goleador de la selección mayor de México del fútbol, pero al interior del estado hay gente que no tiene esos recursos, no tiene esa visibilidad de cuando abusan de su menor, ya sea el padrastro, la madrastra. Hemos visto casos en los hospitales civiles, y deja tú en los privados, pero en los hospitales civiles los médicos de urgencia te podrán decir, los médicos de pediatría te podrán decir cómo llegan los menores de edad, y disfrazados de otro tipo, que se cayó, que esto, que el otro, o del maltrato. O sea, es abominable lo que sucede en nuestra niñez, con la protección y el cobijo tan criticable que hacen las autoridades, las dependencias que deberían de estar protegiendo a estos menores, y no lo hacen. Lamentable, y lo estábamos platicando antes de entrar al aire, de cómo se tergiversa la información para criticar a la víctima, cómo se está dando acerca de este personaje, de que el argumento fue, o la justificación fue, y lo están señalando y acusando porque él le prestó como 6 millones de pesos al cuñado. Ese tipo de cosas lo estamos viendo a diario con cada una de las víctimas, no solamente en este caso, lo vimos en el caso de otro exfutbolista, que fue exgobernador del estado de Morelos, de cómo también se le protegió, claro, cómo se señaló a la víctima. O sea, a una víctima, y siempre se dice esto, a la víctima siempre se le da la razón. ¿Por qué? Porque es la agredida. Y sí, cierto, o sea, el abogado o toda la defensa debe de demostrar, ¿no? Pero igual a un niño se le debe de escuchar, como bien dijo Vania, se le debe de escuchar y se le debe de creer. Porque a un niño o a una niña que ha sido y que se atrevió a denunciar que le hicieron algo en sus partes, o que hubo tocamiento, lo que tú quieras, y si tú no le haces caso, ya minaste su confianza. Y el día de mañana tú no vas a creer, vas a ser un niño que puede ser incluso agresor en un momento dado, porque se crea un resentimiento, se crea un odio, se crea una serie de situaciones que lamentablemente se han quedado abajo las autoridades, las fiscalías también. O son parte. O sea, sí, o sea, no es posible que estemos viendo este tipo de situaciones y que no se haga nada. Bien dijiste, el 99% de impunidad. ¿Cómo es posible? O sea, el 2023, cerca de 10,000
asuntos llegaron de denuncia o de casos de alguna de agresión sexual en menores de edad, 27 diarios a nivel nacional. Se habla de que 1 a 4 niñas, una de cada 4 niñas entre 0 a 13 años va a ser tocada, abusada sexualmente. 1 de cada 3 niños va a ser tocado o abusado sexualmente en lo que es su niñez o hasta llegar a la adolescencia. Lamentable, es un asunto que no debemos de dejar, o sea, lo escuchamos y no me está pasando, no normalizarlo, claro. Exactamente. Pues Guillermo, ¿hay impunidad? Hablaban de las fiscalías que no actúan, como nunca se actuó, por ejemplo, en el caso Nazón Joaquín, que en Estados Unidos pues rápidamente se le sentenció. Hoy hay más investigaciones aún, pero aquí, pese a que muchos de sus abusos se cometieron aquí, hay impunidad para él en Jalisco y en México. Hay una atrocidad impune, es lo que hay. A ver, fíjate, sumando un poco a la estadística que han referido, yo estuve conversando con Eduardo Cruz, fundador de la agrupación Paz, que es la institución quizá más relevante, no en Jalisco, sino en México, en ese tema. Él dice que el concepto exacto es violencia sexual infantil, es lo que engloba todo ese tema y es como lo tenemos que calificar. Y él, los que han vivido, que es su caso, y él lo ha hecho público, estos abusos durante muchos años y guardar un silencio, que es lo que decía Vania, él dice que en México hay 20 millones de sobrevivientes de abuso sexual. O sea, es un dato, digamos, es para quedarse helados. Y a ver, así como una persona que es, él también lo refiere, víctima de un secuestro, por ejemplo, o de una tragedia, en algún terremoto, en algún accidente, desde luego es muy traumático. Esto genera trauma como lo genera la violencia sexual infantil. Pero la gran diferencia y lo más humillante es que el que es víctima de la violencia sexual infantil calla, guarda silencio, no hay acompañamiento. Entonces, me parece que esto nos lleva a varias reflexiones, pero sobre todo, ojalá este caso que es público zarandea a las autoridades, porque ¿cuántos casos no conocemos? Hoy está saliendo a la luz por la relevancia del personaje en cuestión, del presunto agresor. Pero lo cierto es que hay muchos casos en el entorno familiar, como lo refería Vania, de los que nunca vamos a saber. Entonces me parece que hay que ver esa parte familiar y luego también el ecosistema criminal para un gran negocio, en donde Puerto Vallarta, por cierto, es el paraíso número 1 del turismo sexual infantil. Es otra arista. Es otra arista, porque en el fondo también no solamente es lo que pasa en los domicilios, en las casas, sino esto es un negocio. Y por lo tanto también nos hemos quedado, y aquí también yo hago un llamado a los medios de comunicación en su conjunto, donde ha prosperado esta batalla a muerte contra estos depredadores, que es lo que son, es porque los medios de comunicación han colocado en la palestra la problemática para exigir incluso a las compañías de internet, a las telefónicas y demás, porque claro, a ver, hoy lo que está haciendo Paz es notable y de hecho es la red vinculada a la Interpol para ese seguimiento y van ubicando qué pasa, por ejemplo, en toda la producción de material pornográfico en donde hay niños. Esa es la realidad, o sea, la otra lista que no estamos viendo es justamente que esto y por tanto hay impunidad porque se tocan intereses muy fuertes. Esto al igual que el tema de las armas o la droga, es un negocio, Jaime, multimillonario, en donde los niños son carne de cañón, literalmente, para este tema. Entonces, yo creo que esto nos tiene que zarandear, y retomo lo que dice Gabriel, si el gobernador es aquel que la hace la paga, esa tendría que ser nuestra exigencia permanente, darle voz a los más vulnerables, a los niños. Esa es la realidad. Entonces, me parece que es un tema que nos tendría que dejar fríos, hacer pensar y tendríamos que actuar todos, porque es un tema de gobierno, desde luego, las primeras instancias, pero también organizaciones, medios de comunicación, líderes sociales, porque me parece que es una atrocidad impune. Y es un tema difícil, no toda la gente le entra. O sea, es complicado muchas veces porque como muchos ocurren dentro del hogar, me parece que incluso hasta la propia familia les puede dar miedo o cómo lo abordas por todas las implicaciones que va a tener. Pero además, si tienes un sistema de justicia que no te garantiza que van a tener todos tus derechos y que no tiene seguimiento y un manejo adecuado para la privacidad lo menos lesivo posible, pues hay miedo. Un ejemplo de ello es cuánto tardaron las víctimas del caso de los legionarios de Cristo. Sí. El caso de Marcial. Años para poder romper el silencio. De Marcial Maciel. Sí. El silencio tardó años. Y la protección que hubo a muchos de ellos, el silencio de los menores y efectivamente la revictimización.
Por eso yo creo que aquí hay un tema. Uno es la naturaleza preventiva, en donde tiene que haber programas en escuelas, con padres de familia, para que los padres de familia y los menores sepan identificar, diferenciar efectivamente este tema. Hay una parte preventiva. Y el otro gran componente es también la atención terapéutica a quienes han sufrido estos abusos, el seguimiento y la denuncia. Les agradezco muchísimo que me hayan ayudado a abordar aquí el tema para pues cumplir este objetivo, que es el de alertar y tratar todos. Es una labor de autoridades y sociedad denunciar todo este tipo de abusos para que se denuncien y sobre todo se combatan y disminuyan. Tenemos que ir a una pausa, es breve, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con un tema que pues está en el centro de la agenda a nivel nacional, lo que suceda en los próximos días, esta semana en la Cámara de Diputados, donde en teoría se va a corregir esta cláusula de retroactividad que añadieron los senadores a la iniciativa de la reforma a la ley de amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo viste ese tema, Gabriel? Bueno, yo creo que el tema de la ley de amparo, había también que hacer una disección, Jaime, para no hacer un juicio de valor, un análisis de todo o nada. Yo sí creo que ha habido a últimas fechas un abuso del amparo como recurso jurídico. Un periodista amigo de todos los de aquí de la mesa, Diego Petersen, suele decir en sus columnas que un vaso de agua y un amparo no se le niegan a nadie en México. Y con esto efectivamente resume de manera muy coloquial, ingeniosa, algo que está pasando en México. O sea, todos los delincuentes, narcotraficantes, violadores, corruptos, siempre tienen listo un amparo bajo la manga para no dar cuentas a la justicia de sus actos. Entonces, claro, la ley de amparo no fue creada para eso y yo creo que se ha venido pervirtiendo por la misma naturaleza corrupta que ha tomado a últimas fechas el Poder Judicial federal y locales en México. Y esto pues ha generado un clima de que mucha gente sí no entiende por qué una gente que es un delito, que es un delincuente o flagrante o confeso, termina protegido con un amparo otorgado por un juez. Y uno se pregunta, bueno, pues entonces, ¿para quién sirve o cómo, para quién se diseñó este recurso de la ley de amparo? Porque la gente común y corriente no tiene acceso a esta protección que pareciera una protección de élite para quien tiene poder o dinero. Y en ese contexto es el que la presidenta ha presentado una reforma que toca dos puntos que han sido afortunadamente de un gran debate. Primero dice, el amparo debe de presentarlo solo aquel que tenga interés legítimo. Y a mí en principio en la transcripción, gramatical del término, el que tenga interés legítimo, pues yo estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué va a presentar un amparo, la protección, solicitar la protección de la justicia federal a alguien que no tiene o no está vinculado de forma directa a un asunto? Porque también sabemos que había ya expertos, aquí en Jalisco hay 3 o 4, Jaime, que se dedicaban a parar procesos jurídicos por la vía del amparo, porque ya era un negocio, digamos, problematizar decisiones, acciones o construcciones por la vía del amparo y luego a través de los amparos un chantaje para que los amparos se levantaran. Es decir, sí hay un abuso del recurso jurídico del amparo. El segundo asunto que plantea la presidenta en su reforma habla de un interés público. Es decir, dice, bueno, pues se tiene que definir cuál es el concepto, cuál es el interés público que hay respecto del amparo, porque el amparo en su versión, digamos, primigenia, el amparo se genera para darle protección a un individuo sobre un acto de autoridad que pueda lesionar sus derechos. Por eso no pocos constitucionalistas señalan que el amparo es un mecanismo para proteger los derechos humanos. Bueno, en el amplio sentido y en el correcto sentido de la aplicación del amparo sí lo sería,
pero no cuando el amparo sirve para que no te puedan investigar, para no responder por tus actos, para que una sentencia emitida por un juez no se pueda ejecutar y que todos entonces haya gente que se ampara antes de que incluso el acto de investigación suceda, ¿no? Y hay amparos que son verdaderamente contradictorios, que dices, este recurso que te dio un juez para nada tiene que ver con la protección de tus derechos elementales o de tus derechos humanos, sino en realidad te están dando impunidad, es como una especie de fuero constitucional otorgado temporalmente por un juez. Entonces yo creo que sí requiere una revisión el amparo. Yo en alguna columna que escribí, Jaime, decía que el amparo lo necesitamos los ciudadanos, amparo de todos los delincuentes, amparo de todos los corruptos que tienen protección y que jamás dan cuenta por todas esas cosas, fechorías que están cometiendo. Efectivamente, Guillermo, hay en este debate efectivamente fortalecer el interés legítimo, pero hay quien dice, quienes critican la iniciativa de la presidenta, que se debilita demostrar el interés público, el interés colectivo, por ejemplo, para defender los derechos de tercera generación, los derechos ambientales, los derechos ciudadanos en general. Los derechos ciudadanos en general. Hay quien ve en esto que plantea Gabriel ese riesgo. ¿Tú cómo la ves? Es que estando de acuerdo con Gabriel, en donde efectivamente se ha abusado de un mecanismo como el amparo, también es cierto que si revisamos la génesis de varias iniciativas de la 4T, bajo un argumento aparentemente positivo como es la reforma al INE, la reforma al Poder Judicial, detrás también hay un dejo de profundo control autoritario para que los ciudadanos queden limitados frente al poder político. Es decir, también esto es una realidad innegable. Si bien se ha abusado, efectivamente viene esta reforma, y si lo vemos en un contexto de cómo ha sido el proyecto político de la 4T, pues efectivamente sería limitar la posibilidad del ciudadano. Y sobre todo subrayo una cosa, en temas fiscales, que este es donde me parece que ha habido más crítica a la ley del amparo. ¿Por qué? Porque es la manera en donde el ciudadano no puede justamente ampararse ante temas arbitrarios. Y dicen que ahí lleva dedicatoria personal. Sí, por supuesto. Comenzando por un señor que quiere ser también candidato, o dice que quiere construir una candidatura para defenderse ir al voto. El señor Ricardo Salinas, ¿no? Sí. No, pero efectivamente lleva una dedicatoria. Si no lo dijiste, ya lo dije. Pero como él... compromisos con Lolita. Sí, pero ahí el empresariado dice, a ver, si van a hacer una ley, van a legislar por una persona y nos van a afectar a todos, pues no es adecuado, ¿no? Pero más allá del personaje en cuestión, es cierto que hay muchas personas que están en una circunstancia de cobros arbitrarios y abusivos por parte del SAT y que efectivamente se busca limitar todo recurso jurídico legítimo en donde podrían ampararse. Entonces me parece que yo vería las dos partes. Un abuso que ha habido donde muchos delincuentes se han protegido, pero también es limitar al ciudadano. Hablamos, Jaime, de los derechos globales. Ahora, yo pensaba y leía algunas columnas al respecto en la Revolución Francesa y en la guillotina. Un tema que hay que plantear al estilo Robespierre es que me parece que esto se les va a revertir al interior de Morena, es decir, lo que hoy están aprobando... Cuando dejen el poder, como suele pasar en estas cosas, tú ya aventaste esa guillotina que después te va a cortar la cabeza, porque efectivamente todo este limitar los derechos ciudadanos legítimos, en el fondo va encorsetando las libertades, y yo es la parte que sí vería preocupante. Por lo tanto, ojalá exista más debate, pero también históricamente hemos visto que ya ante decisiones tomadas, lo del debate es un circo, es una faramalla para aprobar temas que ya están prácticamente resueltos. Claro, pero lo que sí creo que van a quitar es esta cláusula de retroactividad, que hay quien dice fue solo una estrategia para concentrar ahí el debate y dejar pasar los otros asuntos más de fondo del amparo en las reformas que están sobre haciendo. todo que se dio, bueno, ya llegó a la Cámara de Diputados, que se creó una polémica hasta que la presidenta dijo, por ahí no va. De hecho, va en contra de lo que está establecido en la Constitución. A mí, dentro de todo eso, lo que se me hace positivo dentro de esto es lo de la cuestión electrónica, que va a agilizar. De hecho, se habla que una vez que haya la audiencia, van a tener 60 días los jueces para emitir si se acepta o no el amparo. Una de ellas destaca la regulación del amparo vía electrónica, el establecimiento de plazos para dictar
sentencias después de la audiencia constitucional y que la publicación de sentencias no sea impedida si falta un voto particular. De hecho, incluso Arturo Zamora, que está dentro de lo de la reforma que está en la armonización, él dice que se va a reducir el tiempo para dictar sentencia después de celebrada la audiencia constitucional a 60 días y lo regula de manera electrónica. Van a permitir que los juicios de amparo no se eternicen, que eso es lo que pide mucha gente, es experto en el tema. Sí, y yo creo que dentro de lo positivo de esta reforma a la ley de amparo, puede ser lo de la agilidad en los juicios de amparo, en lo que tú dices de la retroactividad que se quita. Bueno, habrá que ver ahora en la Cámara de Diputados, ¿no? Cómo se desarrolla. Pues ahí el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dice que pues tienen que corregir eso, ¿no? Me parece que volvemos otra vez, es cómo lo están queriendo dar luz verde, si es por fast track, y me parece que es bastante grave. Para quienes nos están viendo, necesitamos entender el amparo, que ese es un recurso que puede tener cualquier ciudadano para defenderse de algún acto de la autoridad que consideren que están violando sus derechos o que no se están garantizando sus derechos. Es un medio de defensa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay algunos casos muy particulares que ya decías al respecto, Gabriel. Lo que se busca es con el tema del lavado de dinero, que hay algunos casos en donde se les congelan las cuentas, pero se tienen datos que entre el 2018 y el 2025, 54% de las cuentas que estaban congeladas por la unidad de inteligencia financiera, porque se presumía que podían tener algún caso de lavado de dinero, 54% de esas cuentas congeladas fueron descongeladas por amparos, a través de amparos, que quedaron liberadas. Entonces, como bien decía, a veces se abusa de este recurso legal. Otro que es lo que están tratando de evitar es el cobro de impuestos, como bien señalaban, pero por ejemplo se habla de que hay una práctica que es interponer amparo sobre amparo sobre amparo sobre amparo. ¿Qué es lo que termina pasando? Que hay casos que se prolongan hasta por 20 años. La industria del amparo. Y también Pero eso no lo hace una pequeña o mediana empresa, eso lo hace un multimillonario. Tú ya mencionaste un caso que lleva años sin pagar sus impuestos, amparándose y amparándose, amparándose, y entonces aparentemente no tiene la obligación fiscal que el resto de los mexicanos de contribuir al erario. Y en ese tipo de cosas no se les va a conceder la suspensión, por ejemplo, en lo que hablabas del lavado, hasta que tú acrediten la legitimidad. Que es legítimo, que de dónde se obtuvo lícitamente ese dinero en el caso del lavado. Así es. En el caso de los impuestos también, lo que se está buscando es evitar eso. Creo que hay algunas cosas que podrían favorecer. Por ejemplo, también se hablaba del amparo digital, que se pudiera hacer ya de forma digital y que fuera más ágil. O sea, no es satanizar toda la reforma, lo que se está proponiendo, pero sí me parece importante poner atención también en las letras pequeñas, que no se haga de fast track, que la gente vayamos entendiendo de qué manera me va a perjudicar a mí, no solamente a personas o a gente que tiene mucho dinero. Hablaban también de algunas asociaciones de protección de animales, algunas personas que son protectores en derechos humanos, de indígenas, muy en particular casos de asociaciones, de qué manera les va a afectar todo esto, porque les empiezan a pedir más requisitos. ¿Cómo se van a convertir en una causa de derecho legítimo? Para ellos, porque además lo único que están haciendo es ponerles más trabas. De interés legítimo. Los amparos contra la Constitución. Jaime recuerda el caso del expresidente del Instituto Nacional Electoral, que estaba amparado para ganar más que el presidente de la República, cuando hay un artículo de la Constitución, de la Ley de Leyes, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pues a él le generaron un amparo y gracias a ese amparo él siguió cobrando un sueldo que superaba con mucho al del Ejecutivo Federal. Eso no es protección de derechos humanos, por favor. Es un abuso, y había un abuso sobre la ley de amparo. Pues se nos ha acabado el tiempo y bueno, ahora que ya le movieron una coma a la iniciativa de la presidenta, antes no se podía, ahora sí, pues ojalá entremos a un debate profundo y se rescate, se actualice esta ley del amparo y pues se rompan con estos vicios y se conviertan en un instrumento jurídico que le siga dando prestigio a México. Hay que recordar que aquí nació esa figura jurídica. Jalisco. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Gracias, Vania. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches, gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y los esperamos aquí nuevamente el próximo lunes en Periodismo en Plural.